La corriente continua se da cuando los electrones o las cargas se mueven siempre en el mismo sentido. De manera que hemos dibujado aquí un material conductor y fijaros que en este caso las cargas se moverían hacia la derecha, de manera que si tuviésemos el circuito cerrado, el movimiento siempre sería en este sentido. O en otro circuito aparte, no en este, las cargas se podrían mover hacia la izquierda, pero siempre en ese mismo sentido. En cambio, cuando tenemos corriente alterna, quiere decir que el sentido en el cual se mueven las cargas por dentro del conductor va cambiando de forma cíclica. Es decir, imaginaros que tenemos aquí el material conductor con las cargas y se mueve durante un instante hacia la derecha y luego cambia de sentido hacia la izquierda. Luego vuelve otra vez a cambiar hacia la derecha y luego vuelve otra vez a cambiar hacia la izquierda. De manera que estos cambios se dan de forma cíclica, son más o menos constantes a lo largo del tiempo. No es que esté mucho rato hacia un lado y luego un poco hacia el otro y luego mucho rato otra vez, sino que es bastante cíclico este cambio de sentidos. Entonces, para entenderlo mejor lo de la corriente continua y corriente alterna, os diré algunas medio verdades para que lo entendáis. Ejemplos de corriente continua serían las pilas o las baterías. ¿Por qué las pilas? Si os habéis fijado en algún aparato que utilice pilas que tengáis por casa, las pilas las tenemos que colocar en una posición en concreto dentro del aparato, de manera que al colocarlas en esa posición, los electrones o las cargas circularán a lo largo de todo el circuito y funcionará el aparato. En cambio, si yo la pila la coloco del revés, esos electrones ya no podrán circular debido a que la pila está mal colocada y tienen que seguir esos electrones siempre el mismo sentido. De manera que por eso la pila es un ejemplo de corriente continua. Otro ejemplo de corriente continua serían las baterías de los coches. Si os habéis fijado alguna vez o ha salido en alguna película o lo habéis podido ver, cuando a un coche se le acaba la batería, a veces lo que se hace para que arranque es conectarlo mediante unas pinzas a la batería de otro coche. Esas pinzas se tienen que colocar de una manera en concreto, con una posición determinada. No las podemos colocar al revés en los bornes de la batería cambiados, porque si no entonces no circula la corriente y no serviría de nada. Incluso podría dañar alguna de las dos baterías. En cambio, un ejemplo de corriente alterna, y vuelvo a repetir, es una medio verdad, pero para que lo entendáis bien, sería lo que sucede en las viviendas. Nosotros los aparatos normalmente los conectamos a la red eléctrica con estos enchufes, de manera que tiene estas dos salientes o estos dos píos y los podemos colocar de una manera o girados de la otra manera. Da igual la posición en la que lo coloquemos en el enchufe, que siempre circula la corriente. ¿Por qué sucede eso? Eso es debido a la corriente alterna. De manera que si yo lo coloco de esta manera, los electrones entrarían por un lado y saldrían por el otro. Entrarían por un lado y saldrían por el otro. Pero, como hay una corriente alterna, permite que lo pueda girar, ya que como los electrones van cambiando de posición, no siempre entran por este lado, sino que también entran por el otro lado y salen, y entran y salen. Si la corriente fuera continua, yo siempre lo debería colocar de la misma manera, ya que no permitiría un cambio. Imaginaros, por ejemplo, que los electrones entran por este de aquí arriba y salen por el de abajo. Pues yo no podría girarlo, porque si los electrones entran por el de arriba y este es el de salida, chocarían y no haríamos nada. En cambio, en la corriente alterna, como va cambiando el sentido de los electrones, durante un pequeño instante entrarían por uno y saldrían por el otro y luego harían el cambio cíclico de manera inversa y luego girarían en este sentido y luego en sentido contrario.